Bueno, buenas noches. El tema que nos correspondió fue Zika, chikungunya y fiebre de Mayar. Mi grupo está conformado por Valentina Lázaro y quien les habla, Dana Rojas. La tabla de contenido está dada por agente biológico, patogenia, periodo de incubación, transmisibilidad, manifestaciones clínicas, complicaciones relacionadas, población de riesgo, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y prevención. Hablamos de que el virus del Zika se encuentra en el grupo 4, es un virus de ARN monocatenario positivo. ¿Qué es? Es una enfermedad que produce brote en la piel con una elevación de la temperatura corporal causada por el virus del Zika. Este es transmitido por la picadura de hembras del mosquito Aedes, el mismo que transmite dengue y chikungunya. Este fue detectada en monos en el bosque Zika en Uganda, África, en 1947. El dominio de este es Roboviria, el reino es Ornavidae, el filo es Chytrinoviricotta, la familia es Flaviviridae, el género es Flavivirus y la especie es virus del Zika. Hablamos principalmente de patogenia, el mecanismo de infección. Los datos sobre la patogenia del Zika pues, son principalmente escasas. Se encontró que los fibroblastos dérmicos humanos, los queratocitos epidérmicos y las células dendríticas inmaduras eran permisivos a la infección por Zika. Hablamos de los factores de entrada y adhesión. Encontramos el DCSIGN, el AXL, el TIRO y TIM1, que estos permiten la entrada del Zika. Hablamos de la replicación del Zika. Esto es lo que hacen es que activan una respuesta inmunitaria antiviral y la producción de interferón tipo 1 en las células infectadas. La formación de autofagosomas se asocia con una replicación viral mejorada y se observa la expresión inducida de grupos de antígenos antivirales como lo son RIC1, MDA5 y TLR3, que pueden detectar la presencia de patrones moleculares asociados a patrones después de la infección de fibroblastos de la piel. La infección por Zika indujo un programa autófago confirmado por la presencia de vesículas características similares a autofagosomas en los fibroblastos infectados. Las células T se activan durante la fase aguda de la fiebre del Zika. En esta encontramos TH1, TH2, TH9 y TH17. Encontramos en patogenia el ciclo replicativo. Este ciclo replicativo ha sido pues poco estudiado, pero se ha descrito la detección de antígenos específicos del virus mediante inmunofluorescencia indirecta en los núcleos de las células veroinfectadas. Antes de este estudio se pensaba que el ciclo de replicación de los arbovirus era exclusivamente citoplasmático. En esta imagen que encontramos a mano derecha, vamos a ver que es un mecanismo potencial de interacción del virus Zika y el tejido testicular. El virus Zika puede llegar al tejido testicular por vía sanguínea o linfática como un virus libre o asociado a células inmunes infectadas, como lo son macrófagos, linfocitos T y células dendríticas. En el espacio intersticial, el virus puede afectar a las células de Leydig con el fin de aumentar la producción de el virus localmente y puede además alterar el patrón hormonal. Los macrófagos pueden estar infectados y cumplir una función de transportador o actuar como un reservorio del virus. Una vez activados, secretan citoquinas que alteran la barrera hematotesticular y sus uniones estrechas, permitiendo el paso del virus al túbulo seminífero para la interacción con las células de Sertoli y germinales y cambiando pues el microambiente inmunosupresor protector a una respuesta antiviral robusta. Seguido de esto hablamos del periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de los síntomas. Este se estima durante la enfermedad del Zika es de 3 a 14 días. La mayoría de las personas infectadas por el virus del Zika pues son asintomáticas. Encontramos que en la transmisibilidad se reconocen actualmente 5 modos de transmisión, aunque existen reportes de transmisiones por otras secreciones corporales. El principal es el vectorial por Aedes aegypti, sexual,
perinatal, congénita, por transfusiones sanguíneas o por trasplantes de órganos. Otros que se pueden nombrar son la transmisión por contacto con secreciones corporales, como lo pueden ser saliva, orina y sudor. Hablamos de los síntomas. Aquí también encontramos el periodo de incubación, que es de 3 a 14 días. Muchas de las personas infectadas por el virus Zika pues no tienen síntomas o solo presentan síntomas leves. Los síntomas más comunes de esta enfermedad por el virus son fiebre, dolor en las articulaciones, sarpullido, conjuntivitis, donde estará ojos enrojecidos, dolor muscular y dolor de cabeza. Encontramos que en complicaciones generalmente el Zika pues es leve, la hospitalización y muerte por Zika no son comunes. Durante el embarazo pueden causar defectos de nacimiento graves y se asocia a otros problemas. En raras ocasiones la infección por el virus Zika podría causar el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, también debemos saber que el virus del Zika causa síntomas muy similares a otras enfermedades virales transmitidas a través de la picadura del mosquito, como tales como el dengue o el chikungunya. Los síntomas del Zika suelen durar desde varios días hasta una semana. Por lo general, las personas que no presentan un caso de enfermedad tan grave, pues no son dirigidas al hospital, como ya los estaba nombrando. Por eso, pues muchas de las personas no saben si presentan esta enfermedad por el virus del Zika debido a que son asintomáticos. Hablamos principalmente del síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad en la cual el propio sistema inmunitario de las personas daña las células nerviosas. Los síntomas que pueden durar entre una semana o varios meses. La mayoría de las personas se recuperan por completo del síndrome de Guillain-Barré, aunque algunas personas tienen daños permanentes. Muy pocas personas mueren del síndrome de Guillain-Barré causado por una infección por el virus del Zika. Encontramos que también puede causar encefalitis, meningitis y mielitis. En rara ocasión, el virus del Zika podría causar una enfermedad grave que afecta al cerebro. Pero lo que causa es encefalitis, que es la inflamación del cerebro, meningitis es la inflamación de los tejidos alrededor del cerebro y mielitis, inflamación de la médula espinal. También puede causar un trastorno en la sangre que puede dar lugar a sangrados, moretones o una coagulación lenta de sangre. Encontramos que la población de riesgo, pues el virus puede afectar a cualquier persona que no haya estado expuesta previamente al virus y que viva en zonas donde el mosquito Aedes aegypti está presente. Este es un mosquito doméstico que vive cerca de los hogares, que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua reposada. También podemos encontrar que otra población de riesgo son las mujeres en estado de embarazo debido a la posible asociación de las enfermedades por virus de Zika, como malformación neurológica en el feto y microcefalia. Y también personas con enfermedades del sistema inmune o crónicas. Encontramos en epidemiología que en el cuadro principal a mano izquierda, en la parte superior, se habla principalmente de la clasificación final de casos de Zika en Colombia del 2017 al 2022, donde la parte de color azul son los casos confirmados por la parte clínica en el 2017, donde hubo pues bastantes casos que se confirmaron de esta manera, y en el 2017 también se confirmaron unos sospechosos, y los que se confirmaron por laboratorios fueron muy pocos. En el 2018 también se encontraron casos confirmados por clínica y casos sospechosos. En el 2019, 20, 21 y 22 hubo una decadencia en pues confirmar casos por clínica y confirmar casos que fueron sospechados. En la imagen que encontramos en la parte inferior a mano izquierda, hablamos principalmente de la clasificación final de casos notificados de Zika en Colombia en el 2022. Los casos confirmados por clínica fueron 43, confirmados por laboratorio no hubo ningún caso confirmado por laboratorio. Los sospechosos fueron 25 casos y descartados fueron 411 casos. En los errores de digitación encontramos 17 casos para un total de 496 casos. Encontramos que a mano derecha vamos a encontrar en la parte superior encontramos
una tabla o una gráfica que nos muestra la pirámide poblacional por grupos etarios y sexo de casos de Zika en Colombia en el 2022, donde en hombres menores de un año hubo mayor caso por Zika, que fueron 22 casos, y en mujeres fueron 16 casos. En personas mayores de 61 años de edad solo se encontró un caso y fue en hombres. Por último, en la última tabla que encontramos en la parte inferior derecha, hablamos de características sociales y demográficas de los casos notificados de Zika en Colombia del 2021 al 2022. En este que se hizo, en este gráfica que encontramos, vamos a ver las diferencias y los números de casos confirmatorios tanto en el 2022 como en el 2021. Dependiendo del sexo, que fue masculino, hubo en el 2022 un aumento que fueron 38 casos confirmatorios y en el 2021 fueron 28. Esto lo que quiere decir es que hubo un aumento al 2022, en cambio en la parte del sexo femenino hubo una disminución al 2022, debido a que en el 2021 se hicieron casos confirmatorios de 41 casos y en el 2022 fueron 30 casos. Seguido de esto encontramos el diagnóstico. El diagnóstico de Zika se realiza mediante la sospecha clínica, donde se toma el cuadro clínico compatible y antecedentes epidemiológicos de exposición a la infección, mediante pruebas que confirman la enfermedad, como pruebas serológicas, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, con prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa. También encontramos la prueba de amplificación de ácidos nucleicos para detectar RNA viral en suero o orina. Encontramos, como antes ya lo había mencionado, pruebas serológicas, ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, ELISA para LGM, prueba de neutralización por reducción de placas para anticuerpos contra el virus Zika. ¿Qué pasa en mujeres embarazadas sintomáticas? Encontramos el CDC menor a 12 semanas después del inicio de los síntomas, RT-PCR para el virus Zika en sangre y orina. Si la prueba es positiva, repetir en RNA recién extraído de la misma muestra. No se recomienda la prueba de anticuerpos LGM. En la parte de OMS es menor o igual a 14 días después del inicio de los síntomas, el RT-PCR para el virus Zika en sangre y orina, y si es negativa, pues pruebas de LGM mayor a 14 días se debe realizar esta prueba. En mujeres embarazadas con un feto con hallazgos ecográficos prenatales compatibles con infecciones congénitas por el virus Zika que vive o viajaron en áreas con riesgo de Zika durante su embarazo, los CDC recomiendan pruebas de RT-PCR e IgM. Si la RT-PCR es negativa y la IgM es positiva, deben realizarse las PRNT confirmatorias. También se puede considerar las pruebas de RT-PCR para el virus Zika en muestras de amniocentesis, placenta y tejidos fetales. En los recién nacidos que se sospechen con síndrome por el virus Zika deben ser evaluados igualmente. Las pacientes no embarazadas deben ser evaluadas si se sospecha de una infección por el virus Zika y presentan síntomas graves. No se recomienda evaluar a los hombres asintomáticos para definir el riesgo de la transmisión sexual. Bueno, también hablamos de la parte donde los hombres que residen o han viajado a un área con transmisión activa del virus del Zika y que tienen una pareja en estado de embarazo, pues deben abstenerse de la actividad sexual o usar pues condón siempre y de manera correcta durante las relaciones sexuales. Lo que se quiere decir es el coito vaginal, el coito anal, el sexo oral durante el embarazo. Bueno, en tratamiento, pues no existe un tratamiento para la infección por el virus del Zika ni para las enfermedades asociadas a esta. Las personas con síntomas como erupciones cutáneas, fiebre y dolor articular deben guardar bastante reposo y tener una buena hidratación y tratar los síntomas con antipiréticos o analgésicos.
Lo que se debe hacer es evitar los antiinflamatorios no esteroideos hasta que no se haya descartado la posibilidad de infecciones por el virus del dengue debido a riesgos de hemorragias. Por último, hablamos de la prevención, donde se va a mostrar un video. Bueno, en este podemos encontrar que para eliminar y controlar al mosquito se recomienda, como lo vimos en el video, evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior, como macetas, botellas, envases que puedan acumular agua, para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos, tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito, evitar acumular basura y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener el recipiente cerrado. Tapar los desagües que puedan dejar el agua estancada y utilizar mallas o mosquiteros en ventanas y puertas también contribuye a disminuir el contacto del mosquito pues a las personas. Chikungunya. Entonces, en esta diapositiva vamos a hablar como las generalidades, la cual es una enfermedad infecciosa transmitida por Aedes aegypti y Aedes albopictus. La enfermedad fue descrita en Tanzania en 1952, pero fue aislada en Tailandia en 1958. La enfermedad es transmitida de persona a persona, entonces el virus va a necesitar de un vector. Se demuestra que la infección produce inmunidad de por vida, es decir, no va a repetir o no va a dar nuevamente. El tratamiento es sintomático y es de un manejo ambulatorio. Los casos de muerte por la enfermedad son muy poco frecuentes, sin embargo, cuando pasa la muerte es porque está relacionado con problemas preexistentes ya. También se dice que la madre que tiene chikungunya durante el embarazo no se transmiten el virus a sus bebés. Agente etiológico. Tenemos dominio eucariota, reinoviria, filo virus de ARN positivo, clase Cicuruviricota, orden alfavirales, familia Tocaravidae, género alfavirus, especie virus de chikungunya. Tenemos que tener en cuenta que hace referencia a la postura o la marcha encorvada, como lo podemos observar en la imagen que está ahí. ¿Cómo se propaga el virus? Principalmente vamos a tener en cuenta un humano 1 y un humano 2, como lo podemos observar en la imagen. Tenemos un periodo de incubación extrínseco y un periodo de incubación intrínseco. Extrínseco, el mosquito se alimenta y es donde adquiere el virus, y intrínseco, el mosquito se vuelve a alimentar, pero se transmite el virus. Tenemos la enfermedad en días, la viremia de los 5 días a la enfermedad de los 24 días. Entonces también se dice que principalmente pican de día, ponen los huevos en recipientes donde hay mucha agua estancada, se disemina la picadura y viaja a través de la sangre, y pues ahí es donde es transmitido de persona a persona. El periodo de incubación es del momento en que la picadura, del momento de la picadura, y es de 7 días o de 1 a 12 días. Replicación y patogenia. La replicación y la patogenia
se da, como anteriormente lo dije, la entrada del virus a las células por receptores y ese proceso es llamado endocitosis, como lo podemos ver en la imagen. E2 se encarga del contacto entre el virus y la superficie, donde pues es introducida por una vesícula endocítica. Ahí está el proceso. Función de la envoltura vírica con la membrana del endosoma mediada por E1. Tenemos también una liberación del nucleocápside, donde ahí es liberado el genoma viral y pasa al citoplasma. Y en el citoplasma el genoma hace unas ribosomas para sintetizar las proteínas. Lo más importante y para tener en cuenta es que luego de la picadura del insecto, el virión es inoculado en los capilares sanguíneos y en la epidermis. Por tal razón, el virus se replica en las células epiteliales, en los monocitos y en los fibroblastos. Como factores de riesgo tenemos una exposición de neonato durante el parto, una edad avanzada mayor de 60 a 65 años, comorbilidades de base, las cuales pueden ser diabetes, hipertensión, enfermedad renal, cardiovascular y respiratoria, y una transmisión de madre virémica a recién nacido. Su epidemiología es de mayor incidencia en nuestro país, mayormente en los departamentos de Antioquia, Amazonas y Santander, como lo podemos observar en el 2022, los totales de casos notificados en los municipios, del 2014 inclusive, tenemos del 2017 a el 2022, entonces es una alta prevalencia en nuestro país. También tenemos como las diferencias y las semejanzas de dengue y chikungunya, donde podemos observar que el chikungunya tiene menor severidad y muy baja letalidad, a diferencia del dengue, ¿sí? El dengue también podemos mirar que es muy endémico en Colombia y que también tiene una mayor complicación, pero el chikungunya no. Está presente en los síntomas, se pueden identificar dolores de cabeza, hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, náuseas, erupción, como lo podemos observar en las imágenes. No existe vacuna para el chikungunya, prácticamente el tratamiento se concentra en aliviar los síntomas. Y los síntomas aparecen de 2 a 12 días después de la picadura. Tenemos la fiebre chikungunya, entonces tenemos una aguda, subaguda y crónica, como lo podemos observar en la tabla, y tenemos también la frecuencia de los síntomas de infección aguda por Chick, que es la que más prevalece, por decirlo así, donde tenemos fiebre, cefalea, mialgias, dolor de espalda, náusea, vómitos, conjuntivitis, y está el rango de frecuencia del paciente sintomático. Ya las de formas clínicas aguda y crónica dependen de las semanas, de la digestión, fatiga, de los diferentes componentes que puede tener cada una. Tenemos como diagnóstico la historia clínica, un examen físico, pruebas serológicas y PCR. Tenemos como tratamiento mucha hidratación, descansar, ibuprofeno, naproxeno y paracetamol. Y lo más recomendable es siempre estar en reposo y estar aislados. Como prevención tenemos implementar medidas como uso de repelentes, eliminación de criaderos de mosquitos y educación comunitaria. Educación comunitaria significa pasar la voz y estar informándoles a nuestros ciudadanos, a la comunidad, sobre esto para tener mayor cuidado en los depósitos de agua, en los criaderos como tal de mosquitos, y pues como pueden observar, en repelentes, los tendones y así. Fiebre de Mayaro.
En general es una enfermedad causada por el virus de Mayaro que pertenece al género Alphavirus, grupo A de arbovirus y principalmente el género Haemophilus. El March se aisló por primera vez en Trinidad y Tobago en 1954 y los casos humanos relación con exposiciones en entornos de bosques húmedos en los que viven estos vectores. Como agente etiológico tenemos reinos virus, filo Chytrinovicota, clase Plasmodiumvirus, orden amarillovirales, familia Tocaviridae, género alfavirus, especie Mayarovirus. Como patogenia tenemos, es muy relacionada con el chikungunya, pero entonces dice que de la misma manera, después de una picadura de un vector infectado, se propaga a través de los vasos sanguíneos hasta el cuerpo del huésped, ¿sí? O sea, nosotros. El virus se replica en los glóbulos blancos y se propaga en los huesos, músculos y las articulaciones principales. La gravedad de la fiebre está asociada con la producción de citocinas proinflamatorias y mediadoras, porque pues en esta enfermedad vamos a tener mucha inflamación y se demuestra que en algunas de estas citocinas están asociadas con otras patologías que afectan a los huesos. También tenemos que se ha observado en varias u en otras infecciones en donde se incluye el chikungunya, que es probable que este proceso desempeñe un papel en la patogénesis debido a la importancia e iniciación y el control de su producción de muchos mediadores. Periodo de incubación y transmisibilidad. En la etapa inicial se presenta un cuadro clínico inespecífico y es muy similar a las otras enfermedades, como el dengue, chikungunya y zika. Entonces, el periodo de incubación es de 1 a 12 días y posteriormente la enfermedad transcurre en un periodo de 3 a 5 días. Y es donde se persiste la atralgia, que puede durar muchos meses o también semanas, igual que en otras infecciones. Se transmite por la picadura de mosquitos hembras infectados con este virus, principalmente del género Haemophilus, y esto está relacionado mucho con las zonas selváticas y rurales. Su epidemiología vive mucho en la parte alta de los árboles y está localizados en hábitos selváticos y en áreas rurales, como lo podemos observar en las imágenes. En Colombia también es una mayor incidencia en las zonas de Santander, Antioquia y el Amazonas. En otros países como en Brasil es también muy incidente, es uno de los países con mayor incidencia. Tenemos una población de riesgo muy particular, que son personas que viven muy cerca en las zonas selváticas y rurales, pero donde se encuentra mucho el ganado y donde los mosquitos de hembras infectados con el virus. Dice que se ha reportado en animales como los primates, como las zarigüeyas, los roedores. Entonces se dice que si el virus se adapta a las especies de animales como los bovinos, ovinos o caprinos, sería un problema de salud pública, porque pues en Colombia la ganadería es una de las principales actividades agrícolas. Las manifestaciones clínicas de la fiebre de Mayaro inicia de manera muy rápida y puede estar generalizado en todo el cuerpo, a diferencia de las anteriores. Entonces, cefalea, prevalece muchísimo la fiebre, mialgias, dolor de ojos, la artritis es muy importante acá, mareos, dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito y el que más prevalece a diferencia de los otros es el rash, que es lo que podemos observar en la imagen que está de color rosado. Y ahí podemos también ver en las zonas en donde más pues nos puede afectar y cómo se puede manifestar. El diagnóstico y el tratamiento es realizar una prueba de PCR
pero a los primeros días va a encontrar positiva cuando hay viremia. A partir del tercer día se va a detectar una hemoglobina M específicos y después la IgM. El tratamiento es antihistamínicos para aliviar el prurito y pues también tener el descanso, estar aislado, mucha hidratación y dice que una inmunidad pasiva con gamma globulina extraída de plasma de donantes en fases convalecientes. La prevención, de la misma manera, eliminar los criaderos alrededor y dentro de las viviendas, cepillar y lavar con cloro las paredes o los tanques, como lo podemos observar en la imagen, en las llantas pueden ser un reservorio para los mosquitos, tapar de manera adecuada los tanques de almacenamiento de agua para nuestro consumo, usar ropa que cubra pues mayormente la piel, aplicar repelentes, utilizar toldillos, proteger mucho a los niños y a los ancianos y a las personas enfermas que pues del resto de las personas. Acá podemos encontrar unas fichas epidemiológicas del chikungunya y el Zika y por último las referencias.